cámaras encendidas. Si llegan a tener alguna complicación con la conectividad, le avisan a sus jefes. Hoy ya van a trabajar en comisiones, cada uno con su docente a cargo del área de introducción. Las docentes son la doctora Karina Trangoni, la doctora Daniela Cardoso Quintana, la doctora Constanza Fur, la doctora Susana Gastaldo, la doctora María Andrea Ferreira y la doctora Hortensia Fra. Cada una de ellas van a estar liderando las diferentes comisiones de la 1 a la 6 y van a trabajar todo el año con ellas como referentes de esta área disciplinar, de introducción a la odontología. Son excelentes docentes. Entonces, sáquenle el jugo en el sentido de que no se queden con dudas cuando trabajen en los talleres. Este y solamente este espacio de la mañana del lunes es para trabajar con ellas. Después, fuera de este horario, ellas no atienden consultas, excepto que sea a través del aula. Pero todo lo que necesiten saber a través de las comisiones cuando están juntos sus docentes. Y vamos a compartir un PowerPoint para empezar a desarrollar los contenidos que tenemos en nuestra área de disciplinar, que tiene que ver con células. Me avisan. Bueno, muy bien. Me imagino que ustedes conocen el tema porque en algún momento de su vida de primaria o secundaria habrán trabajado con este contenido, que es la célula. Pero para poder hablar de célula, primero tenemos que recordar que los seres vivos se agrupan en diferentes reinos. ¿Cuáles son esos reinos? 5. 5 son los reinos que agrupan a los seres humanos. El reino fungi, que pertenece a los seres vivos llamados hongos. El reino vegetal, que involucra a las plantas. El reino animal, donde estamos nosotros, junto con los mamíferos y aves, anfibios, arácnidos, moluscos, crustáceos, etc. El reino denominado protoctista, que antes se lo conocía con el nombre de protistas, pero que hoy por hoy se dejó de utilizar ese término y se agrupa en ese reino lo que conocemos como algas y protozoos. Protozoos son organismos sumamente antiguos, por decir, los primeros organismos vivos de la naturaleza. Ellos entonces están en el reino protoctista. Y por último, en el quinto lugar, tenemos al reino monera, donde vamos a encontrar a las bacterias. Y acá les quiero contar que todo lo que pertenece al grupo, al reino de fungi, vegetal, animal y protoctista, se caracteriza por estar constituidos por células que se conocen como células eucariotas o eucariontes. Mientras que los organismos que pertenecen al grupo monera, que son las bacterias, se caracterizan por estar constituidos por células de tipo procariotas o procariontes. ¿Qué significa eucarionte y procarionte? Son células que se diferencian básicamente por su organización nuclear. Los procariontes o las células procariotas
se caracterizan porque su contenido Profesora, nuclear, sí, no, se me cortó el audio y no entendí lo que dijo. a ver, decíamos que estos organismos que pertenecen a diferentes reinos tienen en su constitución dos diferentes tipos de células. La célula eucariota, que se caracteriza por formar a los hongos, vegetales, animales y prototistas, y la célula procariota o procarionte, que es la que forma a lo que llamamos las estructuras o los seres vivos que pertenecen al reino monera, es decir, a las bacterias. ¿Y qué diferencia hay entre una célula eucariota y una célula procariota? Su organización nuclear. Ahora vamos a ver los componentes básicos de una célula y ahí se van a dar cuenta qué pasa en una célula procarionte y qué pasa en una célula eucariota. Pero para que sepan, estos reinos están constituidos por células eucariotas y las bacterias por células procariotas. La diferencia, cómo está constituido o cómo se encuentra distribuido el contenido nuclear, que es el contenido genético de una célula. ¿Seguimos? ¿Estamos hasta acá? A su vez, los seres vivos se clasifican u organizan para su estudio de una manera jerárquica. Es decir, van de lo más microscópico, de lo más pequeño, a lo más visible a simple vista o macroscópico. Es así que tenemos átomos, moléculas, célula, que vendría a ser la unidad estructural y más pequeña del ser vivo humano o del organismo humano, tejidos que siguen en orden, que tiene que ver con, llamamos tejido el conjunto de células, célula, tejido conjunto de células, después continúan los órganos, que es el conjunto de tejidos, para terminar en sistemas, que los sistemas están constituidos por un montón de órganos. Y a su vez, los sistemas dan origen al organismo. ¿Se entiende? Seguimos. Sí, profesora. Sí, profe, se entendió bien. Perfecto. Vamos ahora entonces a lo que nos interesa hoy básicamente, que es la célula. ¿Qué es la célula? ¿A qué denominamos célula? Es la mínima expresión del protoplasma que posee vida independiente. ¿Qué es el protoplasma? Es la sustancia viva presente en los vegetales y animales. Por eso la célula es la mínima expresión de ese protoplasma. También podemos decir que la célula es la unidad estructural de vida más pequeña, que posee vida independiente, participa de las propiedades y funciones de los organismos vivientes, se origina de células preexistentes y a través de su material genético se reproduce para el mantenimiento y conservación de la especie. ¿Sí? Los protozoos, acuérdense que los protozoos vimos cuando agrupamos los seres vivos en reino, que tenía que ver con las algas y los protozoos dentro de los prototistas, se caracterizan por estar formados por células eucariotas, pero son unicelulares. En cambio, los metazoos, que son seres vivos más actuales, que se debían todos los otros reinos menos moneras, son organismos de tipo multicelular.
Para entender esto, piensen en nosotros como seres humanos. Nosotros, que somos pertenecientes al reino animal, nuestro organismo está formado por mucha cantidad de células, por lo tanto somos organismos multicelulares. ¿Y qué tipo de células tenemos nosotros, los seres vivos o los seres humanos? Tenemos células de tipo eucariotas. Teniendo en cuenta eso, las células eucariotas tienen los siguientes componentes básicos en su constitución. Tienen un núcleo, una membrana nuclear definida, o también llamada nucleolema, un citoplasma y una membrana plasmática o plasmalema. Esos son los componentes básicos de una célula eucariota. ¿Qué diferencia tiene la célula procariota, que conforma a las bacterias? No posee ¿Que no tiene un membrana núcleo nuclear. definido? ¿Cómo? No tiene un núcleo definido. Exacto. Lo que no tiene, en realidad, es membrana nuclear. Entonces, el núcleo no se define y los componentes nucleares de una célula procariota están dispersos en el citoplasma. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Seguimos? Sí, profe. Tú. Sí, profe, se entiende. Profe, Sí, profe. Perfecto. profe. Vamos hacia adelante. Sí, Entonces la célula procariota no tiene membrana nuclear, nada más. Y por eso está disperso claro. el núcleo. El material, o sea, los componentes nucleares que tiene toda célula, se encuentran dispersos en el citoplasma, al no tener membrana nuclear y un núcleo definido, como sí la tiene la célula eucariota. Este esquemita que les hice acá representa los componentes básicos de la célula que compone el organismo humano. ¿Seguimos? Profe, Sí. profe, una pregunta. ¿El protoplasma era la unidad viva de la célula? Es toda sustancia viva que tienen los organismos del reino animal y vegetal. La sustancia viva en general se conoce con el nombre protoplasma. La célula es la mínima unidad de ese protoplasma viviente, digamos, o la unidad estructural. En el interior del citoplasma y del núcleo se van a observar estructuras individuales que cumplen funciones específicas y que se denominan orgánulos e inclusiones. Los orgánulos son como